matrimoniales, como que todo le iba mal. Eh, y parte de la situación es que muchas veces como que sentimos que todo se nos cierra y tratamos la manera de solucionar los problemas por nuestros propios medios. O a veces buscamos ayuda y no encontramos la ayuda en personas que nos van a ayudar, sino al contrario, nos van a redirigir a situaciones que no son correctas muchas veces. Pero algo que muchas veces pasa es que nosotros lo último que haríamos o lo que hacemos, o casi la mayoría no lo hace, es preguntarle a Dios por qué no se abre esta puerta o por qué se cierra esta puerta. Yo les mencionaba lo que Dios habla en Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios dice que Él es el que tiene la llave, y cuando Él cierra nadie va a abrir, y cuando Él abre nadie va a cerrar. Entonces creo que es bueno que nosotros consideremos, y primero considerar qué es una puerta. Entonces hay un significado de lo que es una puerta. Es una apertura que permite acceder de un lado a otro lado, a un lado interior de una casa o de un vehículo o de un ámbito de un lado a otro lado. Aunque las puertas tienen sus componentes, están los dinteles, están los postes, están las cerraduras, y por lógico tiene que haber una llave. Entonces yo quisiera que nos fuéramos a la Biblia y que viéramos cómo se cerró la puerta en algunas oportunidades. Cuando hablamos de cerrar puertas o abrir puertas, estamos hablando en el ámbito físico, número uno, en el ámbito del alma, ¿sí? Número dos, en el ámbito del espíritu, cuando se cierran o se abren ciertas puertas. Y en la Biblia yo encuentro que muchas veces se les cierra a las personas en el ámbito espiritual cuando dejan a un lado a Dios y deciden por su propia vida. Algunas personas dicen que nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. Y en cierta verdad es que sí, hasta cuando uno toma en cuenta a Dios. Capítulo 3 de Génesis, versículo 24, 23 y 24. Después que el hombre ha fallado, ha pecado, ha desobedecido, entonces Dios decide sacarlo del huerto, del jardín, del paraíso. Y entonces, Dios dice que él ya había conocido el bien y el mal. Y el problema es que él alargara su mano y tomara y comiera del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, Dios dijo, si él come del árbol de la vida, va a ser eternamente maldito. Y entonces lo sacó del huerto, al Edén, para que labrase la tierra donde fue tomado y lo echó fuera, pues, del huerto. O sea, que él estaba adentro. Dice la escritura que el hombre desobedeció a la voz de Dios y comió del árbol que el Señor le había dicho que no debería de comer, porque el día que de ese árbol comiera, maldita iba a ser la tierra por su causa. Y entonces habló de las maldiciones y de los dolores que podrían venir en la desobediencia por haber desobedecido la voz de Dios. Habló también
de que la tierra iba a producir espinos, cardos, ya no iba a ser fructífera como lo era el jardín del Edén. Habló del trabajo que el hombre tenía que realizar también, y habló que el hombre tenía que perder su eternidad. Del polvo eres y al polvo retornarás. El hombre era eterno en el principio, pero muchas veces, por las mismas decisiones que nosotros tomamos, perdemos el camino al árbol de la vida. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, otra cosa sería, pero él había comido del árbol de la ciencia, el bien y el mal, donde el árbol de la ciencia, el bien y del mal, ha hablado de responsabilidad. Hay una responsabilidad, hay decisiones que nosotros debemos de tomar. Y el árbol de la vida, pues, si él hubiera comido, era una vida eterna. Pero Dios decidió sacarlo del paraíso de Dios. O sea que estaba dentro de. Y dice la Biblia en el verso 24, echó fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Yo decía que no era fácil regresar, entrar de nuevo al paraíso, al Edén. Y estoy pensando algo que el Señor Jesús dijo allá en el libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Jesús está hablando de la puerta, está hablando de una puerta estrecha y una puerta ancha. Y está hablando de un camino estrecho y está hablando de un camino ancho. El hombre perdió el camino al árbol de la vida. Y de hecho, solo hay un camino para el árbol de la vida. Entonces, la puerta estrecha y angosto es el camino que lo lleva a uno a la vida. El hombre perdió la eternidad por haber desobedecido. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una respuesta a la eternidad del hombre, a la eternidad de vida del hombre, es volverse al árbol de la vida, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que los vencedores, los que hemos creído, los que estamos pensando en que Jesús es el que nos abre el camino a la eternidad, cuando dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Si usted está pensando pasar una eternidad con el Señor, vuélvase al camino y Él le dará a comer del árbol de la vida. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, el Señor está hablando que Él nos va a dar a comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está? En medio del paraíso de Dios. El hombre fue sacado del paraíso terrenal. El hombre perdió la eternidad que le había dado Dios. Y hay una solución para volver al paraíso de Dios. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Siempre ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente.
mm, permítame, vamos a ver. 14, sí. Habla acerca de lo que Dios está hablando, de la bendición de las puertas que se le abren a uno, ¿sí? Cuando uno come de este árbol, del árbol de la vida. Entonces, el hombre perdió, se le cerró el camino del árbol de la vida. El hombre, para volver al paraíso de Dios, para regresar, tiene que comer del árbol de la vida, figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la Biblia yo encuentro que muchas veces hay puertas que se abren y hay puertas que se cierran. El hombre, por sus propias decisiones, se le cerró el camino al árbol de la vida, ¿sí? Hay ciertas actitudes que hacen que a uno se le cierren las puertas, y eso hace que pone en juego su eternidad, pone en juego sus negocios, pone en juego sus relaciones interpersonales, pone en juego su economía, ¿sí? Y allá en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en su capítulo 12, yo encuentro a dos personas que están como incómodas. Dice la Biblia 12:1 en adelante: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado una mujer de color negro, negrita. Y dijeron: solamente por Dios ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y en ese momento lo oyó Jehová. Miren la actitud de envidia. Cuando uno habla mal de la autoridad, cuando uno señala a la autoridad, ¿sí? Entonces es ahí donde Dios está escuchando, ¿sí? Y entonces viene Dios y trata con María y con Aarón. Y le dice: cuando yo le hable y cuando yo hable, en el caso de Moisés, yo hablaré cara a cara con él, ¿sí? Y lo llamó afuera, fuera del tabernáculo, y salieron los tres. Entonces, el Señor descendió en una columna de fuego, de nube, llamó a Aarón y María y le dijo: oigan mis palabras. Cuando haya profeta en medio de nosotros, le apareceré en visión y por sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que yo le hablaré cara a cara. Entonces les pregunta: ¿y por qué no tuviste temor, ¿sí?, de hablar contra mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y en este momento María estaba leprosa. Actitudes que cierran puertas, que limitan el ministerio, que limitan una relación, que limitan una comunión, que limitan la bendición de lo que viene. Hay actitudes que cierran puertas. María y Aarón tenían un ministerio al servicio de Dios, pero por sus situaciones raciales vinieron y hablaron contra su hermano, que era su hermano menor, pero Dios lo había puesto como el mayor. Y entonces hablaron mal de él y Dios trató con ellos. Y entonces muchas veces se limitan
las bendiciones cuando uno habla mal. Y yo quiero decirles, no hable mal de la autoridad, porque por Dios son puestas. No hable mal de su jefe, no hable mal de sus mayores, no hable mal de sus padres, no hable mal de su familia, no hable mal, porque Dios está escuchando. Y entonces muchas veces esto limita la bendición en las casas, en todo aspecto. Porque María, el campamento que iba camino a la tierra prometida, se detuvo por 7 días, mientras duró el trato de Dios, el juicio de Dios sobre María, que es la que había incitado a Aarón a comentar. Solo fue un comentario. Y muchas veces estos comentarios son chismes, muchas veces son señalamientos, uno muchas veces condena, y entonces eso detiene la bendición, porque Dios está oyendo lo que lo que está diciendo. Entonces hay actitudes que cierran puertas, limitan la bendición sobre sus casas, sobre sus negocios, sobre hasta la misma nación. Entonces usted bendiga. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendiga, ¿sí? No maldiga, porque Dios está escuchando. Entonces detuvo al campamento por 7 días. Entonces vino Dios y clamó. Moisés, le pidieron a Moisés que clamara y él oró a Dios, pero Dios dijo sí, pero vamos a tenerla un tiempo ahí. Pero detiene muchas veces las casas. Las enfermedades detienen las casas. La economía detiene las casas. Entonces hay que considerar bien la situación. Actitudes que cierran puertas. En Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante, llega un hombre y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Entonces, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús, si solo bueno es uno y es Dios. Y entonces él le dice: mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él dijo: desde muy pequeño yo los guardo. Y entonces yo lo sé, ¿sí? Entonces, en un momento Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, nadie es perfecto, solo Dios, ¿verdad? Vende todo lo que tiene y dáleselo a los pobres. Y el joven, cuando oyó esa palabra, se puso muy triste, porque tenía muchas posesiones. Mire, actitudes que cierran puertas. Él quería la vida eterna, pero él tenía mucho, tenía muchas posesiones, y entonces él decidió por la vida, en lugar de la vida eterna, por sus posesiones. Entonces llegó un momento, tal vez ustedes han oído esta expresión, cuando en esta metáfora que el Señor habla, dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello en el agujero de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esa metáfora es una figura retórica de un pensamiento por lo cual una realidad o concepto guarda relación a la semejanza. Lo que estaba diciendo es que el orgullo, la soberbia, la vanidad, todo eso no hace que se abran las puertas, ¿sí?, sino se cierran las puertas. Y no está hablando de las puertas, porque en Jerusalén no hay ninguna puerta que se llame de la aguja. Cuando hablamos de las puertas y cuando Jesús hizo esa metáfora acerca de cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos, en Jerusalén antes habían 12 puertas y no hay ninguna que se llame la puerta de la aguja. Y actualmente hay 8 puertas en esta época, siglo XXI. Y al final
la gran ciudad va a tener 12 puertas, figura de autoridad, 12 discípulos, 12 puertas, 12 apóstoles. Pero cuando está hablando de esto, está hablando de que el orgullo, la soberbia, la vanidad, todo eso debe quitarse uno. Aún el creer que comprando la vida eterna pueden pasar uno una eternidad con Dios. El Señor vio al muchacho que se fue triste, ¿sí? Y expresó lo que había mencionado. Pero no era que era de pasar un camello en una puerta, sino es una metáfora. Ahora, llega un momento en la vida que nosotros tenemos ciertas actitudes que hacen como que limiten el actuar de Dios, como ya les mencioné esas actitudes. Pero me llama la atención algo que dice el profeta Oseas, y en el capítulo 2, versículo 15 dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo acá? Después de la esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto, Dios lo que quiere es liberar a su pueblo, cambiar su lamento en gozo. Es lo que Dios quiere. Y si nosotros nos vamos al significado del valle de Acor, el valle de Acor, eso viene de donde Acán y su familia fueron apedreados por apropiarse parte de los despojos de Jericó. Que recuerdan que estos despojos, todos era consagrado allá a Jehová en Josué capítulo 7, 24 y 26, ¿sí? Entonces, ese lugar le llamaron el valle de la aflicción, el valle de la tribulación, el valle de la molestia, el valle de la turbación, ¿sí? Los de Acán incomodaron, desobedecieron, porque Dios había dicho que no tomaran nada del anatema, y que todo era consagrado a Dios. Y entonces de ahí viene el valle de Acor. Entonces Dios dice que va a dar viñas, o sea, la actitud es que cerraron las puertas, fue la turbación, fue la molestia, la aflicción, el deseo exagerado de tener cosas. Todo eso turba el corazón de las personas. Dios dice: yo le voy a cambiar esa actitud, les voy a dar el valle de Acor por puerta de esperanza, y van a traer un cántico y cantarán un cántico como en los tiempos de su juventud. Así es Dios. Se cierran muchas veces las puertas cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, y Dios quiere abrir nuevas puertas. Entonces hay un resumen dentro de lo que vamos viviendo. María perdió parte de su ministerio. Toda la gente vio su actitud, detuvo el campamento. Dios tuvo que tratar con ella. Los hijos de Acán y su familia murieron por haber desobedecido y tomar lo que era de Dios, ¿sí? Entonces, actitudes que cierran puertas. ¿Qué pasa cuando se cierra una puerta? Allá en Apocalipsis capítulo 3 y versos 7 y 8, yo les mencionaba que Dios es el que tiene la llave. Y cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y Él ve nuestra situación cuando estamos cargados, cuando estamos cansados. Y dice
he visto tu andar, he visto tu caminar, he visto tu aflicción y te dejaré la puerta abierta. ¿Sí? Entonces, así es Dios, así funciona Dios. Salmos capítulo 42 dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero me llama también la atención el capítulo 43. Cuando muchas veces uno está condicionándose por qué se cerró la puerta y le dice, júzgame, oh Dios. Bueno, aquel que se acerca a Dios y le dice, me está pasando esto, júzgame, ¿verdad? Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso o inicuo. Muchas veces se nos cerró la puerta, no hicimos el negocio, no se resolvió la situación a nuestra manera. Entonces Dios sabe por qué. Pues entonces el salmista le dice, tú eres Dios, el Dios de mi esperanza, el Dios de mi fortaleza. Y a veces uno se siente mal y dice, ¿por qué me han desechado? ¿Por qué no funcionó el negocio? ¿Por qué no se sana mi hijo? ¿Por qué no se resuelve mi economía? Entonces Dios dice, y él mismo dice, porque siempre andaré enlutado por la opresión del enemigo. En este tiempo que nosotros estamos viviendo de pandemia, nosotros estamos viendo toda clase de crisis y aún pérdida de amados que se han ido. Y yo le digo, esto nos lleva al punto de reconocer de que hay una eternidad con Cristo o sin Cristo, con Dios y sin Dios. ¿Sí? Hay gente que está turbada y pasa enlutada y va a pasar así toda su vida sin entender que Dios sabe por qué se cerró esa puerta. Pero dice, Dios va a enviar su luz, Dios va a enviar su verdad. Y estas me guiarán, y estas me consolarán, y estas me guiarán a tus moradas. Dios quiere librarnos de pérdida, de fracaso, ¿sí? Entremos en el altar de Dios, al Dios de nuestro gozo, al Dios de nuestra alegría, y dice, te voy a alabar con arpa, oh Dios, con pandero. Y entonces al final, el verso 4 dice el capítulo 43, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Cuando se cierra una puerta, Dios quiere redireccionar nuestra vida. Dios quiere ordenar. Entonces, número 1, no se desespere. Número 2, no pierda la visión, la capacidad de ver. No pierda la fe. Proverbios 14 dice que hay camino que al hombre le parece rectos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Sí? El Señor sabe por qué cerró tal o cual puerta. ¿Sí? Ahora, en Proverbios capítulo 6 y versículo 6, si no estoy mal, habla acerca, sí, vamos a ver si tengo 6:16, dice, 6 cosas aborrece el Señor, ¿sí? Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, la mentira, las manos derramadoras de sangre, el señalar, el condenar, el matar, ¿sí? El corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos al mal, ¿sí? El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Miren, eso lo abomina a Dios. Fuera de nuestra vida, si está pasando alguna cosa de esas en nuestro carácter. Esto que vamos a mencionar ahorita abre puertas y cierra puertas. O sea, es las oportunidades que tenemos de bendecir. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25 hasta el 37, habla de
un personaje que quiso tentar a Jesús y le dijo, para probarle, haciendo qué cosa haré para heredar la vida eterna. Una referencia del joven rico también, pero en este caso dice, el Señor le habló y le dijo, escrito está, ¿cómo lees? Y pues él respondió, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bien ha respondido, le dijo Jesús. Pero el hombre, queriendo justificarse, dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí le menciona la parábola del buen samaritano, ¿sí? Y le dijo, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, se fueron dejándolo casi muerto. Pasó un sacerdote, lo vio tirado, se hizo a un lado y siguió su camino. Pasó un levita, ¿sí? Lo vio tirado, muriéndose, y siguió su camino. Pero dice, pasó un samaritano que iba de camino y se acercó y lo vio y fue movido a misericordia. Entonces vino y se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino y lo pone en su cabalgadura, lo lleva a un mesón y le dice al hombre, te lo dejo dinero, y cuando yo regrese, le dio al mesonero, cuídamelo, y todo lo que gastes yo vengo y lo voy a pagar. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo que cayó en manos de ladrones? ¿Qué abre puertas y qué cierra puertas? El levita, el sacerdote, cerraron las puertas de la bendición, cerraron las puertas a la obediencia a la ley, de amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué abre las puertas? El samaritano, que no se llevaban con los judíos, ¿sí? El vino fue movido a misericordia. Lo que abre las puertas es cuando uno se mueve a misericordia, ¿sí? Él invirtió de sí mismo, tomó de su tiempo, lo llevó a un lugar, dio dinero en espera de regresar y poder verlo sano y salvo. Entonces llega el momento que cuando uno se mueve a misericordia, y el punto aquí es, ¿cuándo se le abren las puertas? Cuando tenemos la oportunidad de bendecir, cuando tenemos la oportunidad de dar, cuando tenemos la oportunidad de servir al enfermo, a la viuda, al huérfano, así como decía en la escritura, ¿verdad? Habían 4 rincones del huérfano, de la viuda, del pobre y del extranjero, para que ellos recogieran y no murieran de hambre. Las puertas, en resumen, miren, se cierran las puertas al árbol de la vida cuando uno desobedece y puede perder su eternidad. Número 1. Número 2. Las actitudes que cierran las puertas es el orgullo, la soberbia, la vanidad. Las cosas materiales cierran muchas veces las puertas. Cuando se cierra la puerta, cuando se cierra una puerta, se va a abrir otra, porque el Señor lo prometió. En nuestra debilidad, en nuestra angustia, el Señor dijo, yo voy a mantener la puerta abierta, y es el que tiene las llaves y el que cierra. Y por último, esto abre la puerta y cierra las puertas cuando uno es movido a misericordia. Dios me los bendiga. Esperamos que nosotros entendamos que Dios quiere abrir las puertas, y sobre todo para tener una eternidad. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si usted no conoce a Jesucristo, entregue su vida a Jesucristo y va a ser salvo, y va a poder comer del árbol de la vida y estar una eternidad.
Dios me los bendiga ricamente. Bendiciones nuevamente.